150 milímetros de mercurio y a la temperatura de de 13 grados centígrados. Inciso B, hallar las presiones parciales. Las presiones parciales del oxígeno y nitrógeno en estas condiciones. Entonces, bueno, lo primero que tenemos dice que es aire, que tenemos oxígeno, de oxígeno, tenemos un 23% de peso y de nitrógeno tenemos 76.4%. Entonces me piden inciso A, la densidad del aire, me dan la presión, me dicen que es 750 milímetros de mercurio, temperatura me dicen que es de 13 grados centígrados, o sea, 13 grados más 273 grados Kelvin, esto sería 286 grados Kelvin. Inciso B, las presiones parciales, la presión del oxígeno y la presión del nitrógeno. Si ya las puedo calcular, están revueltos el oxígeno y el nitrógeno, entonces están a la misma temperatura. Si ya las puedo calcular, la presión total tendría que ser por la ley de Dalton, la presión del oxígeno más la presión del nitrógeno. Entonces, la solución no la voy a hacer completa, ustedes me van a hacer favor de terminarla. Sabemos que presión por volumen es masa sobre mu por RT. Entonces, por ejemplo, para este problema, necesito calcular para el aire la masa atómica del aire. La masa atómica del aire, necesito la densidad del aire. Me piden acá la densidad, inciso A. La densidad, yo sé que la densidad es masa entre volumen. La densidad de masa. Entonces, de acá vería yo que si divido entre volumen, me daría acá que presión es igual a masa entre volumen RT sobre mu. Y esta es la densidad, la de espejo. Entonces, mi densidad es la presión por la masa atómica sobre R por T. La presión, me están dando la presión que estoy a 750 milímetros de mercurio. Entonces yo puedo pasar la presión a la presión en MKS. Yo sé que la presión a nivel del mar es de 760 milímetros de mercurio. Y esta es una atmósfera física. Y esta es 1.013 por 10 a la 5 pascales. O sea, newton sobre metro cuadrado. Entonces, 750 milímetros de mercurio, ¿a qué presión es? Entonces, X es igual, por regla de 3, 750 milímetros de mercurio por 1.013 por 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado sobre
760 milímetros de mercurio. De acá cancelo milímetros de mercurio y un 0. Y ahorita ustedes hacen la cuenta. Esto es un número ahorita. Si me hicieran favores sería 75 entre 76 por 1.013. Y acá me va a quedar por 10 a la 5 newton sobre metro cuadrado. Entonces ya conozco la presión, conozco la que quiero calcular es la masa atómica del aire por la R por la T. La temperatura ya la conozco. Ahora entonces la pregunta es ¿cómo calculo la masa atómica del aire? Eso es realmente el punto. La masa atómica del aire la voy a calcular como la masa del componente 1 más la masa del componente 2 sobre la masa de la componente 1 sobre su peso atómico, sobre su masa atómica más la masa de la componente 2 sobre su masa atómica. En este caso sería la masa del oxígeno más la masa del nitrógeno sobre la masa del oxígeno sobre la masa atómica del oxígeno más la masa del nitrógeno sobre la masa atómica del nitrógeno. ¿Sí? Eso, realmente este problema lo estoy haciendo para que vean esta fórmula. La masa atómica del aire, la masa del oxígeno, me están diciendo que es 23%, o sea, 0.23 de la del aire, la masa del aire, ¿no? Más la masa del nitrógeno, me están diciendo que es 0.764 la masa del aire. La masa del oxígeno es 0.23, la masa del aire sobre la masa la masa atómica del oxígeno. La masa atómica del oxígeno, como es diatómico, es 32 kilogramos sobre kilomol. Y la masa atómica es punto y coma, y la masa atómica del nitrógeno debe ser 14, pero es diatómico, debe ser 28 kilogramos sobre kilomol. Entonces acá sería sobre 32 kilogramos sobre kilomol más la masa del nitrógeno sería 0.764 la masa del aire sobre 28 kilogramos sobre kilomol. Entonces, haciendo las cuentas, extremos por extremos, es como si yo abajo tuviera un 1 y acá como si yo tuviera un 1, extremos por extremos y medios por medios. Cuando hagan la cuenta esta, lo que va, si la hacen con cuidado, lo que les va a dar es que la masa atómica del aire es, les va a dar 1, cuando hagan las cuentas con cuidado, les va a dar 1 sobre 0.03466 kilogramos sobre kilomol. Y entonces cuando terminan la división, les va a dar bueno, depende de la precisión, 28.85 o 29 kilogramos sobre kilomol. Entonces, lo que quiero que vean es que cuando tienen compuestos, de alguna manera, por ejemplo, óxido nitroso o algún otro componente, la manera de calcular la masa atómica es con esta ecuación. ¿Sí? Ahora ya tenemos la masa del aire.
la masa atómica del aire ya la conozco. Entonces ya conozco la densidad, ya la puedo calcular porque ya conozco la presión, conozco la masa atómica del aire, la constante de los gases y la temperatura. Entonces ahorita que la terminen ustedes con cuidado, lo que sí les pediría que lo terminen, el problema, lo que les va a dar es, esto les debe dar 1.219 kilogramos sobre metro cúbico. ¿Sí? Y ese es el inciso A. Y el inciso B les piden las presiones de cada uno de los componentes. Les piden las presiones. Entonces, no lo voy a calcular completo, les voy a pedir que ustedes lo hagan. Entonces, para el inciso B, tendrían que presión por volumen es igual a masa sobre mu por RT. Por ejemplo, para el oxígeno, la presión del oxígeno, la masa del oxígeno y la masa atómica del oxígeno. Entonces, la presión del oxígeno es igual a la masa del oxígeno sobre el volumen por RT sobre mu cero. Y esta, la masa del oxígeno, me dijeron que es, la masa del oxígeno es 0.23 de la masa del aire. La masa del aire sobre el volumen. Entonces, la masa del aire entre volumen es la densidad que acabamos de calcular acá arriba. Es esta densidad, ¿sí? Que acaban de calcular acá. Esa es mi densidad. Entonces, ya la van a sustituir con cuidado, la sustituyen y les va a quedar por R por T sobre la mu del aire, que es 32 kilogramos sobre kilomol. Y ya, les va a dar, lo calculan. ¿Estamos de acuerdo? Y lo mismo para la presión del nitrógeno. ¿Sí? Cuando son mezclas es de una por una. Sí, cuando es la mezcla, es que la gracia de estos problemas es cuando es una mezcla. O sea, el problema es calcular la masa atómica. Es este. Este es el problema. Una vez que lo puedes calcular, ya lo demás es muy sencillo. ¿Sí? Realmente este problema, eso es parecido a los que les dejé de tarea. Es parecido al que les dejé de tarea. Hay unos que les dejé de disociación los primeros 20 problemas que les dejé. Sí. Entonces, nada, ya para terminar, quiero comentar por ejemplo, en el problema 5.27, dice, no lo tienen ustedes de tarea, dice 6 gramos de anhídrido carbónico, 6 gramos de anhídrido carbónico, la fórmula es esta, y 5 gramos de óxido nitroso y 5 gramos de óxido nitroso. Su fórmula es esta. Llenan un recipiente que tiene un volumen de 2 por 10 a la menos 3 de metro cúbico. Me dicen, ¿cuál es la presión total? Entonces yo tengo que usar la ley de Dalton. La presión total va a estar dada como la presión, la presión de cada uno de los componentes. ¿Sí? Pero bueno, acá, por ejemplo, lo que quiero mostrarles, esto Adalberto lo conoce muy bien,
para que yo calcule la masa atómica del anhídrido carbónico, bueno, hago esto, pongo CO2. El carbono, si ustedes lo ven en la tabla periódica, es 12, su masa atómica es 12 kilogramos sobre kilomol. Y del oxígeno, lo piden diatómico, el oxígeno es 16 kilogramos sobre kilomol. Por ser diatómico, sería 2 por 16. Entonces sería 12 y el otro sería 32. Entonces, la masa atómica va a estar dada como 44 kilogramos sobre kilomol. ¿Sí? Para la masa atómica del anhídrido carbónico. Y en el caso del óxido nitroso, si me equivoco, Adalberto, corrígeme, por favor. Para el caso de óxido nitroso, escribo, tengo 2 de nitrógeno y 1 de oxígeno. El nitrógeno tiene 14 kilogramos sobre kilomol en la tabla periódica de masa atómica. Entonces lo voy a multiplicar por 2. Sería 14 kilogramos sobre kilomol. Y el oxígeno lo están pidiendo monoatómico, sería 16 kilogramos sobre kilomol. Entonces sería la masa de este compuesto, la masa sería 28, la masa del óxido nitroso sería 28 más 16. Para este problema, así como está, me vuelve a dar 44.13 y este me da 44.01 kilogramos sobre kilomol. ¿Sí? Entonces, si cuando hagan este problema, acá realmente el problema de este enunciado, para que calcules las presiones, pues es la masa atómica. ¿Sí? Ahora, la masa atómica de la mezcla, ya decíamos, sería la masa del componente 1 más la masa del componente 2 sobre la masa del componente 1, su peso atómico, más la masa del componente 2, su peso atómico. Entonces, esta me va a dar la masa del componente 1, me dicen que son 6 gramos de anhídrido carbónico, sería 6 por 10 a la menos 3 de kilo, más la masa 2 sería 5 por 10 a la menos 3 de kilo, sobre 6 por 10 a la menos 3 de kilo, y la masa del anhídrido carbónico, me dijeron que es 44.01 kilogramos sobre kilomol, más 5 por 10 a la menos 3 de kilo, sobre la masa del óxido nitroso, que me dio 44.13 kilogramos sobre kilomol. Cuando ustedes hagan esta cuenta, el peso atómico, perdón, la masa atómica de este compuesto, de todo esto del anhídrido carbónico y el óxido nitroso, les debe dar 44.12 kilogramos sobre kilomol. ¿Sí? Sí. Eso es lo que les daría. Entonces, ya con eso, ustedes tendrían que calcular primero para el óxido nitroso la presión
para el óxido nitroso. La presión para el óxido nitroso. Bueno, pues yo nada más todas estas partes. Tendrían que calcular la presión para el, bueno, tendrían que calcular las dos presiones, para el óxido nitroso y para la presión para el anhídrido carbónico. ¿Sí? Esa con la fórmula de gas ideal. Ya que tengan las dos presiones, ya podrían entonces calcular la presión del, por ejemplo, la del óxido nitroso, no lo voy a hacer completo. La del óxido nitroso tendría masa sobre mu por RT sobre B. Me dicen la masa, ni siquiera lo necesito así, a ver. La presión del compuesto completo ya sería la masa, que le voy a poner 6 más 5, 11. 11 por 10 a la menos 3, kilogramo. Por la R, por la temperatura, que me dijeron, ¿no me dieron la temperatura? Sí, la temperatura en este problema me están diciendo que es 127 grados centígrados. O sea, es 400 grados Kelvin. Entonces, la temperatura serían 400 grados Kelvin por el volumen, que es, me dijeron que es 2 por 10 a la menos 3 de metro cúbico, por la masa atómica. La masa atómica es esta, la que acabo de calcular del compuesto, que es 44.12 kilogramos sobre kilomol. Entonces ya cuando la terminan, hagan la cuenta con cuidado, les debe dar 4.14 por 10 a las 5 pascales. ¿Sí? ¿Queda claro? Entonces, si vienen las ecuaciones, en los problemas que les pedí que hagan de gas ideal, si vienen ecuaciones de fórmulas así como estas, ya les acabo de decir cómo con qué se resuelven, ¿sí? Entonces, por favor, ahorita lo que voy a hacer es armar el paquete de otros 10 problemas de gas ideal para distribución de velocidades y tendrían pues unos 10 días para contestarlos y pero tenemos que seguir con los problemas de trayectoria libre media porque hay que calcular coeficientes de difusión, conductividad eléctrica, conductividad térmica. Entonces, voy a detener tantito la grabación. La situación es, si quieren abrir sus cámaras, a ver si los puedo ver. Ya ahorita para terminar, la cosa es, les voy a dejar los problemas, me los van a enviar, entonces ya les dejé primero 20 problemas. Ahorita les voy a dejar otro paquete de problemas. Estos problemas están muy sencillos. Y les voy a dar unos días para que lo resuelvan, pero recuerden que ustedes tienen que ir armando sus propios 5 problemas de ecuación de Boltzmann, y ahora que ya vamos a entrar a temas de fenómenos de transporte, en fenómenos de transporte es coeficiente de difusión, viscosidad, conductividad eléctrica, conductividad térmica, ¿sí? Entonces los vamos a calcular, las expresiones. Y de ahí, no sé si nos dé tiempo de ir haciendo problemas, pero los problemas ya son muy parecidos a los que hemos venido resolviendo. No sé si tengan dudas. Chicos, ¿dudas? Pues
Pues no, se parecen mucho los problemas. Ah, sí, se parecen bastante. Entonces, si van teniendo dudas con los problemas, me dicen, les pedí que hicieran 5 problemas, que ubicaran 5 problemas de ecuación de Boltzmann. Entonces, voy a generar una tabla para que puedan al menos ir exponiendo a sus compañeros en el formato que quieren. Puede ser PowerPoint o en LaTeX o en lo que quieran, un problema, ¿no? Son 5. Si ustedes son 4, tendremos 20 problemas resueltos parecidos a la ecuación de Boltzmann. Y cuando lleguemos a fenómenos de transporte, les voy a encargar otros 5. Ustedes escójanlos. Lo único que les voy a pedir es que no sean los mismos entre ustedes, para que no se repitan problemas. Entonces, por el grupo de WhatsApp, comuníquense y digan, no, pues yo voy a hacer o yo hago el otro, para que el otro no repita el mismo problema. ¿Sí? Entonces, bueno, si gustan, la dejamos acá y nos estamos viendo ya mañana. ¿Sales? Voy a parar la grabación. Sí. No sé si tengan algún comentario.